Hola, buenas tardes a todos. Una semana más a estos lives de Gestintour. Hoy tenemos a nuestro consultor asociado, David Vicent, el cual hoy vamos a tratar un tema que creemos que es muy importante, ¿no? ¿Cómo afrontamos la percepción de seguridad turística en los destinos turísticos? En este caso, David nos va a hablar de los destinos turísticos colombianos. Él ahora mismo se encuentra en Ecuador, lleva desde que se inició esta pandemia allí en Ecuador, sin posibilidad hasta cierto punto de volver a España, y hoy además le han dicho que va a tener que estar otros 2 meses allí para poder regresar. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, esto nos va a dar una perspectiva de cómo se puede vivir esta situación y cuáles son las estrategias que están tomando los destinos como Colombia para la atracción de esos turistas, ¿no? Y luego también me gustaría hablar contigo de cómo esta sensación de seguridad, cómo la trasladamos a nuestros destinos nacionales para hacerlos competitivos, ¿no? Buenas tardes, David. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Pues acá ecuatoriano, ya hablando medio quichua casi. Como bien dices, creo que tenemos unos 2 meses más, así que aprovecharemos a aprender cosas interesantes, ¿no? Bien, bien, pues dentro de lo que está cayendo, pues la verdad es que no estamos mal, ¿no? Estamos en un buen sitio, estamos en Imbabura, que está al norte, ya cercano a la frontera de Colombia, y aquí estamos como con 300 casos, no llega. Entonces ya se empiezan a abrir cosas y bueno, pero viendo un poco cómo desde diferentes realidades, ¿no? Pues está afrontando este bicho, ¿no? Que nos ha parado el mundo y bueno, nos toca reaprender un montón de cosas, la verdad que sí. O sea, que dentro de lo que cae, muy bien. Bueno, ¿cómo se está viviendo toda esta situación? ¿Cómo se está viviendo esta situación en los países sudamericanos ahora mismo, ¿no? Antes de hablar de España, ¿qué está ocurriendo en Sudamérica? Sí, Porque las noticias que tenemos ahora mismo nosotros son de, de una incertidumbre mayor, ¿no? Como que hay sí, un alto descontrol ahora mismo a la hora bueno, pues de de la gestión. afrontar, sí, sí, de la gestión y de afrontar esta situación, ¿no? Pues a ver, es bastante dispar. También hay que pensar que empezó acá, todo el tema empezó acá un poquito más tarde que empezó en Europa. Por tanto, hay un retraso realmente en los ciclos. Ese es uno de los factores. También hay que entender que la realidad de los países de Latinoamérica es bastante diferente a lo que es España, a lo que es Europa. Son otro tipo de sistemas socioeconómicos bastante diferentes. Mucha gente vive del comercio, del día a día, o sea, hay altos grados de informalidades. Aquí no existe Europa, como decimos, la papa Europa, que realmente ha ayudado mucho a ciertos tipos de desarrollos y programas que en Europa sí que hay. Aquí no está eso. Entonces es muy heterogéneo, ¿no? Depende de cada país, de cada incluso líder político, de cómo lo ha gestionado y de los mecanismos que tenían. Y también hay un factor importante, que es el factor de deuda. Aquí había un factor de deuda importante de aquellos países que sí tenían sus reservas para afrontar crisis de diverso tipo, pues más o menos han podido afrontarlo un poquito mejor, pero otros países no las tenían, ¿no? Ya estaban con deuda y realmente desde la inversión pública ha sido complicado. Además, estamos viendo que el bicho está ayudando a sacar casos de corrupción masivos, ¿no? Están saliendo como casi todos los días. Entonces, se está viviendo con incertidumbre porque aquí la gente realmente lo que quiere es trabajar. Se están tomando muchas medidas, la gente es bastante sensata, salvo en algunas zonas. Igual en la costa tienen una cultura un tanto diferente, más de hacer lo que les dé la gana, por entendernos, ¿no? Hay más informalidad y menos gusto por el orden, pero aún así se está controlando en muchos sitios porque la gente es bastante sensata y entiende que tiene que llevar unas normas de comportamiento y cuanto menos se haga, pues más difícil es que se vuelva a la normalidad, ¿no? Se vuelva a volver a trabajar, porque eso de nueva normalidad, la verdad que dudo que ocurra alguna vez, pero en verdad es bastante diferente y lo que está ocurriendo en estos momentos ahorita
es que toda la región, si bien algunos sitios estaban bastante controlados, ahora están volviendo a los picos máximos, están abriendo brotes máximos, y por esa diferencia de cómo se produjo en Europa, de cómo se ha hecho aquí, en América Latina más tarde y también más tarde al tomar medidas, ahora estamos pues como estaría España en fase cero todavía, llegando a los picos máximos. Con la gran diferencia además de que hay pocas pruebas realmente, o sea que se estima que el número sea bastante mayor conforme ahora se van haciendo pruebas. Entonces ahora es diferente en cada región, en cada país, realmente están tomando medidas distintas. Esto va por zonas y depende también de las competencias que se tengan en cada país. Aquí en Ecuador, en este caso, pues funciona por provincias, cada provincia tiene su COE provincial, luego hay un COE, que es un comité de organización interprovincial. Se están empezando a abrir las provincias en semáforos y las ciudades en semáforos. En cada cantón, para entendernos, cantón es como si fuesen, no sé, si fuese Alicante, pues Alicante y Campello, ¿no? O sea, serían parte de la misma zona realmente, pero tienen administraciones diferentes. Tiene su propia legislación y su propio semáforo. Entonces hay casos como que aquí en Ibarra pues ya se puede ir a sitios como Cotacachi, ya te puedes cruzar, pero no puedes ir a Otavalo, que está más o menos cerca porque sigue en semáforo rojo. Entonces, dentro de eso, lo que hay es incertidumbre, y más con la noticia de hoy de que vamos para 60 días más, por lo menos, porque te digo, la gente lo que quiere es trabajar y poder sacar adelante pues sus cosas, ¿no? O sea, la verdad que está un poco complicado, aún se está con cierta calma, pero realmente sí, está difícil el tema, no está fácil. Y mucho menos cuando hablamos todavía de recuperación turística, ¿no? O sea, están todavía en una fase anterior en muchos escenarios. Si bien sí estamos viendo cómo se está empezando a trabajar, se está empezando a invertir en esa recuperación, por lo menos de confianza, dirigida por el comercio principalmente, pero evidentemente también vinculada a lo que es el consumo de ocio, ¿no? Que al final están muy acostumbrados a lo presencial y poco acostumbrados a lo digital. O sea, tienen que hacer un tránsito también de empezar a vender sus productos más allá de que vengan los turistas o los consumidores de Quito, ¿no? En el caso de Ecuador. Algo que además hablas en el post que publicamos ayer, ¿no? sobre este tema es cómo el público llega a entender que un destino es peligroso, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese punto? Y en una situación en la cual, marcando la diferencia de las distintas etapas en las que se encuentra Sudamérica o la que se encuentra España, ¿cómo podemos prevenir, ¿no? Porque debemos ser conscientes de que en Sudamérica están todavía en esa fase inicial de crecimiento de la pandemia. En Europa parece que la estamos pasando, pero se sigue hablando del riesgo de rebrote. ¿Cómo luchamos para evitar que a un destino se le asocie con ese término de peligro? Sí, efectivamente, ¿no? Es un poco lo que hablamos en el artículo, es igual con lo que se trabaja con el tema de la OEA. Yo colaboro con la OEA en temas de seguridad, sobre todo en la parte de comunicación en crisis, y evidentemente pues es el escenario que tenemos. Es un escenario de crisis que tiene sus técnicas de comunicación precisamente, el cómo, o sea, somos lo que hacemos. Conforme gestionamos nosotros la crisis, estamos transmitiendo lo capaces que somos de hacer que un turista y su familia pues se sienta seguro y pueda venir. Yo creo que siempre hablamos de que hay dos trabajos, ¿no? Hay un trabajo que es operativo, que es real, que es de concienciación de todos los actores locales del destino. Eso se está empezando a hacer, se está trabajando mejor o conforme se pueda en cada escenario de una forma diferente, pero realmente hay un trabajo que es operativo, que es de realmente asegurar físicamente cuando alguien venga a nuestro destino. Además hay que verlo de una forma transversal, porque estamos viendo sellos que solo se utilizan para los hoteles, pero no estamos viendo realmente procedimientos transversales. Es como la contaminación cruzada, ¿no? Imagínate, te llega un tomate al hotel, el tomate está ya. Entonces va mucho más allá. Realmente necesitamos un enfoque de destino que incluya lo público, lo privado y especialmente lo social. Tiene que haber una concienciación ciudadana y un control realmente de todo lo que se hace, ¿no? O sea, para que realmente no exista ese peligro, se mitigue, esa es la palabra, mitigar el peligro de contaminación, tiene que ser real. Y realmente llegar a encontrar mecanismos en los cuales cualquier persona, empezando por el ciudadano,
pueda realmente estar bastante segura, o tenga un mínimo riesgo de poder contagiarse gracias a que ese trabajo operativo se ha hecho internamente. Y paralelamente necesitamos trabajar en este tema que nos trae hoy, ¿no? Gestionar la percepción de seguridad del destino. Podemos estar haciendo procedimientos buenos, adecuados, pues la sociedad puede estar realmente cumpliendo con las cosas, pero realmente otra cosa es qué transmitimos hacia afuera. Ya hay muchas variables, ¿no? Estamos viendo también cómo el tema político, ¿no? El tema de la comunicación política, que es complejo porque al final se utiliza la pandemia de una forma política. Eso no solo es en Europa, también pasa aquí, pasa en muchos sitios. Y realmente, pues, ahora quizá menos, pero hemos estado en un par de meses viendo cómo se atacaban unos partidos políticos a otros por la gestión, ¿no? Y al final, pues, estuviese quien estuviese, iba a servir de ataque. Exactamente igual, lo que hace eso es generar un ruido acumulado sobre un determinado destino, y al final eso se clava en el cerebro de los potenciales clientes y baja la confianza. Hay una palabra clave en todo esto que es la confianza del propio empresario, la confianza de los distribuidores, los operadores turísticos, los turoperadores, y la confianza del público potencial, ¿no? Los turistas que quieren venir porque la gente quiere viajar, está ya un poco cansada de estar. Ese factor escapista cada vez es mayor, sigue existiendo. Lo que ocurre es que realmente es complejo ver en qué momento se dejan de tener unas prioridades y se empiezan a tener otras prioridades. Pero al final es un trabajo paralelo, es un trabajo a la vez que se tiene que hacer de una parte operativa, que existan los procedimientos, no por tener gel y guantes ya está hecho. Es un trabajo realmente transversal que incluye especialmente a la ciudadanía, con unos protocolos operativos realmente importantes, más allá de lo que te puede decir un sello. Hay sellos que te pueden ayudar más o menos a transmitir que existen unos protocolos, pero claro, si por el contrario estamos viendo noticias o nos están llegando impactos de información muy diferentes a lo que está diciendo uno del sello, porque al final la percepción del que no conoce un lugar es, claro, ¿qué van a decir? Que seguro, ¿no? O sea, pero ¿cómo me fío realmente, ¿no? Más allá de eso. Porque al final todo el mundo necesita abrir, todo el mundo necesita poder Todo el mundo trabajar en necesita eso. comer, todo el mundo necesita desarrollar su actividad empresarial, ¿no? No hablamos, siempre nos centramos en los hoteles, pero toda la oferta complementaria, todos los medios de transporte y demás. Una pregunta, ¿qué opinas de los sellos? ¿Qué opinas de todos estos sellos COVID-free que están saliendo? Bueno, a ver, como en todo, pues hay cosas útiles y cosas menos útiles. A mí me gusta escandallar las cosas, ¿no? O sea, evidentemente es un tema de procedimientos. Al final tienen que existir unos procedimientos y ahí tengo mi propia opinión, ¿no? O sea, estuvimos viendo el sello del ICTE, ¿no? El sello de calidad de la Q, que cobraban hasta 3.000 o 4.000 euros, ¿no? O sea, por un tema de certificación. Vi que Andalucía realmente pues, no estaba de acuerdo con eso, evidentemente, porque eso no ayuda a la recuperación, para nada. Conforme pues, encima llueve sobre mojado. Y lo que hizo fue lanzar un sello propio, gratuito y voluntario, para que realmente pudiese trabajar. Lo importante es que existan unos protocolos y que existan unos protocolos integrados. Pasa exactamente igual que el tema del viaje, ¿no? El tema del avión. Alguien desde que sale de su casa empieza a tener un escenario de riesgo. O sea, no por venir de Madrid a Alicante o ir de Madrid a Colombia se va a contagiar más o se va a contagiar menos, precisamente porque el tema de los aviones ya tenían muchos protocolos antivirales. O sea, ellos ya hacen todo el tema de desinfección mucho mejor. Está mucho más controlado que, por ejemplo, cruzar por tierra, donde tienen muchos más puntos, ¿no? Puedes parar. El tema de los sellos, yo creo que sí es necesario trabajar en protocolos serios, con temas de calidad, pues lo puedes basar en temas de ISO, de modelos FQM, pues hay muchos modelos de calidad que al final sí te ayudan a que realmente los procedimientos ayuden a mitigar ese riesgo, que esa es la palabra, pero también hemos visto un trabajo de negocio, ¿no? O sea, un sello como negocio, pero realmente pues ocurría como los sellos de sostenibilidad. Entonces hay que realmente si ayudan a asegurar que los procedimientos tengan un menor impacto realmente en la actividad turística o la actividad hotelera sobre el medio ambiente, sobre la sociedad, sean mucho más sostenibles. Y hay otros sellos que realmente pues no ayudan tanto, pero realmente se convierten en negocio. O pasa como el tema de banderas azules, ¿no? De banderas azules, ahora estamos trabajando aquí un tema aquí también de banderas azules en Ecuador, y realmente es un sello que sí ayuda
realmente a transmitir que es una playa limpia, segura, que ahora se está evolucionando ese sello para incluir todos estos protocolos de bioseguridad también, realmente porque es una parte transversal de la experiencia en un destino de playa, por ejemplo. No es solo el hotel, sino también es la playa, también es el restaurante, también es el comercio. Yo creo que los sellos, al final, no es momento de hacer un negocio de todo esto, y sí es momento de impulsar el sector y de ayudarlo con buenas prácticas, con buenos procedimientos, pero especialmente que estén coordinados. Estamos viendo cómo cada uno saca su propio sello, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Europa hace falta tener un sello, más que un sello, un programa, yo lo llamaría realmente, que no tenga un coste, o sea, no digo que sea gratuito, pero que tampoco cueste 3.000 euros, ¿no? En estos momentos, pero sí realmente asegure de forma transversal que podemos viajar en cualquier parte de Europa y se siguen unos protocolos de bioseguridad adecuados, ¿no? Entonces, no creo que sea momento de hacer negocio de los sellos. Estoy viendo de todo, desde los que valen 500 euros a los que valen 3.000, a los que son gratuitos, pero creo que es momento de que el sector está en una de sus peores crisis y lo que necesita son protocolos de seguridad y que ayuden a transmitir esa seguridad a la potencial demanda, porque estábamos en una crisis también de confianza, eh, además de una crisis económica, ¿no? Si ya tenemos menos dinero para viajar, encima si lo hacemos, pues no es para estar 15 días encerrados en un hotel, que además no sabemos qué sello tiene. Tiene el de una entidad, el de otro, el suyo propio, no lo sabemos. Entonces, esa incertidumbre que se genera no está ayudando a nada, y más allá del negocio de los sellos, realmente se necesita un protocolo unificado, ¿no? Que es lo que necesita el sector del viaje. Hemos hablado del tema de seguridad y confianza, ¿no? Uh-huh. Hay algo muy importante y creo que toda esta confianza, creo que muchos establecimientos la tienen ganada con muchos de sus clientes fidelizados a lo largo de los años, ¿no? Que prima más esa relación personal ya que el desconocimiento o el hecho de que el establecimiento, ¿no? Como hay esa relación personal de confianza, confío en que si yo llamo a esta persona me va a atender y me va a decir la verdad, me va a aconsejar, pero ¿qué ocurre con los nuevos viajeros, ¿no? Con ese viajero digital, esa persona que tiende a diseñar sus propias vacaciones él mismo, fuera de lo que sería a lo mejor el circuito de agencia de viajes, y que para bien o para mal se basaba a la hora de elegir esos establecimientos en recomendaciones de otros viajeros, ¿no? ¿Cuáles serían los factores críticos en estos planes de seguridad para tratar este ciclo de conquista del cliente digital o del turista digital? Claro, efectivamente, ¿no? O sea, ya hablamos de transformación digital, ahora la transformación digital es transversal, pero realmente seguimos hablando del ciclo de conquista del viajero digital. Lo que pasa es que ahora tenemos que incluir nuevos atributos. Si hablamos de un equipo de crisis, por ejemplo, el equipo de comunicación en crisis lleva una persona de marketing, lleva un community manager, lleva un abogado y lleva a alguien de comunicaciones. O sea, fíjate cómo hay 3 perfiles vinculados a la comunicación. Realmente, pues, seguimos trabajando en el marketing digital. Lo que pasa que ocurre antes que en las fases de, por ejemplo, Google Travel Journey, ahora realmente necesitamos en cada paso del ciclo realmente estar posicionados no solo por el valor o diferenciación de nuestro destino, nuestros atractivos, sino también por esa percepción de seguridad alimentado por el tema de recomendaciones. ¿Qué ocurre? Como realmente no están todavía abiertos, hasta que no empiecen a haber clientes, no van a haber opiniones reales realmente sobre lo seguro que se está, cómo son las medidas o lo bien que te tratan. Eso va a ayudar mucho a quien sepa trabajarlo, a que los primeros clientes que tengan en sus hoteles sí realmente les transmitan esa seguridad y les indiquen qué caminos ellos pueden hacer para que en Internet lo puedan transmitir, ¿no? Más allá de sus propias redes sociales, pues hablamos también de comentarios en Google Business, por ejemplo. Hablamos también de visionar muy bien cómo están funcionando los mapas de Google Maps en relación al COVID, realmente que no estemos en un punto rojo. Sabes que Google está sacando mapas de los contagiados, ¿no? Eso, fíjate lo diferenciador que puede ser sencillamente viendo Google Maps. Realmente necesitamos generar muchos comentarios positivos, pero sobre experiencias reales, y luego usar los medios sociales de una forma acertada y hacer elementos como el SEO preventivo y el SEM preventivo. Es decir, estamos generando vídeos testimoniales en YouTube
debidamente etiquetados, ¿no? Para que realmente quien esté buscando en ese ciclo de conquista o a qué lugar ir, también estar atentos a qué criterios o qué etiquetas de búsqueda están haciendo. O sea, yo dudo realmente, aunque parezca lógico, que estén buscando pues hoteles libres de COVID, ¿no? Realmente, y por eso hay un sello que pone COVID free y te posiciona primero en Google. Eh, yo creo que realmente no va tanto de eso, sino realmente de un tema de confianza, como tú dices. Entonces, al final tenemos que denotar a través de nuestros procesos y hacer visibles los procesos que estamos haciendo para generar esa confianza, porque tú puedes leer un texto o puedes ver a un turista que se siente seguro en un vídeo. Entonces, yo creo que los temas críticos principalmente es que tener un protocolo de bioseguridad muy claro, muy bien trabajado, un tema de buenas prácticas, no tanto un sello, sino realmente partir de la demanda que ya tenemos, ¿no? Nuestros prosumers, pues el que viene 3 veranos o 5 veranos seguidos, ya nos conoce, confía en nosotros, siempre nos ha defendido frente a críticas, pero ahora es el momento realmente de demostrarle que sí somos lo que ellos han confiado y que lo transmitan. Porque realmente esa generación de ad prosumer en un factor tan crítico como es la bioseguridad, pues es clave, ¿no? Y evidentemente, pues seguir trabajando temas como TripAdvisor, las opiniones de Booking, pues como siempre, ¿no? El tema reputacional. Entonces necesitamos monitorear cómo está el destino, ya no solo nuestros hoteles respecto a este tema, cómo lo están haciendo los diferentes actores, qué noticias están saliendo y se están indexando en Google también, qué ocurre en TripAdvisor con las opiniones al respecto, y sobre todo ser muy proactivos, ¿no? Pues igual que la gestión de reputación que teníamos que hacer antes con cualquier queja o reclamación. Ahora exactamente igual, tenemos que demostrar que tenemos unos protocolos muy claros, demostrar cómo son. Es bueno que transmitamos las acciones a través de fotografías, vídeos, en medios sociales, que indexen realmente en Google cuáles son, en qué consisten específicamente nuestros. Y también es importante que lo hagamos de una forma diferenciada, ¿no? Acá fíjense que hay una parroquia aquí en Ecuador. ¿Conoce los negros estos del ataúd que siempre están bailando? Sí, ¿Sí? Pues resulta que cualquiera que va sin mascarilla va y se ponen a bailar con el ataúd detrás. Es una forma graciosa, divertida y viral realmente de algo que puede asustar, porque realmente puede dar miedo, lo hacen hasta con gracia, ¿no? Se hace diferenciador. Entonces, igual que hablamos el otro día con Chile, no se trata de abro la persiana, tengo guantes, tengo gel, ya, que vengan los clientes, no. Es un tema de diferenciación también en una ocasión como esta, ¿no? El cómo lo hagamos demuestra lo que hacemos y si somos capaces de ser serios en los temas serios y encima hacerlo diferente, pues realmente pues tenemos una oportunidad de regalarnos a una demanda y la confianza de esa demanda de una forma seria, ¿no? Porque pensemos que no va a haber demanda para todos. En España hay una oferta enorme. No creo que realmente se recupere la demanda a una velocidad como para que se vuelvan a llenar los hoteles como estaban. Y igual ocurre en Colombia, igual ocurre en Ecuador. Lo que sí está ocurriendo es que sí hay un mayor interés por espacios de naturaleza y si hablamos de destinos ya más maduros o más de playa, es un tema de confianza. O sea, fíjense lo que pasa aquí en Guayaquil, ¿no? ¿Cuántas noticias han salido de Guayaquil, muertos en ataúdes por las calles tirados? O sea, ¿cómo, teniendo eso en la mente, vamos a decidir reservar realmente un hotel en esa ciudad cuando todo el ruido acumulado que tenemos es precisamente negativo y no hemos compensado con muchos impactos positivos vinculados no solo a la mitigación de riesgo, sino también a la motivación de por qué ir allí? Hay que recordar a la gente la calidad del atractivo, lo bien que se van a pasar o lo adecuado que es el plan que están proponiendo para el tipo de cliente al que vamos, ¿no? Además de trabajar el tema de mitigación. Y en Colombia, pues realmente sí se está trabajando bastante. El gremio hotelero es bastante fuerte, el gremio de Cotelco. Entonces sí están consiguiendo muchas ayudas para el sector hotelero, pues como derivación de impuestos, el tema de alquileres, realmente de solares, bastantes temas que ayudan realmente a mitigar de alguna manera la catástrofe, que es esto para un sector turístico global, ¿no? Y para un sector turístico que estaba en pleno crecimiento, como el colombiano. Y bueno, si en Colombia tienen su propio sello también, están sacando, Cotelco tiene un propio sello también que está bastante bien, está bastante acertado realmente a cuáles son los protocolos mínimos y sí está integrando de forma transversal el resto de la cadena de valor. Realmente está empezando a integrar eso, porque se están dando cuenta que es un trabajo de destino, más allá de que nuestros hoteles tengan el mejor de los protocolos,
y la mejor de la confianza y la demanda normal ya depende, es un tema de destino, ¿ya? Entonces, es importante que realmente demos esos pasos críticos para que ese cliente digital y no digital, pues al final el ciclo de conquista incluya estos valores, ¿no? Tanto operativos como de comunicación, como de diferenciación, que al final es un poco lo que va a marcar, pues eso, precisamente la diferencia de qué lugar ir y no, ¿no? Con esa serie de requisitos, que esté bien posicionado en Internet, que tenga en cada fase de conquista de Google Travel Journey esté muy bien posicionado, que tengamos un contenido adecuado y que realmente tengamos una percepción sobre nuestra marca realmente que nos haga confiable, esa es la palabra. Hemos hablado de un elemento muy importante, ¿no? Y esto lo quiero vincular con lo que ha sucedido estos días en el Congreso de los Diputados, en los cuales desde el presidente de la Mesa de Turismo, desde el presidente de CEJAT, presidentes de grandes compañías turísticas, solicitaban una serie de ayudas o mayor apoyo para el sector turístico, el cual en España tiene un peso de un 14% aproximadamente. En Sudamérica y en países como Colombia el turismo estaba empezando a ser punta El de nuevo lanza, petróleo, sí. punta de lanza y de esos planes de crecimiento y de reposicionamiento del país después de esos años 90 tan duros, ¿no? Y Sí. Y entonces, después de todo esto que se pide, porque pedirán lo mismo los hoteleros colombianos, el sector turístico colombiano que el español, ¿no? Vemos que luego ciertas medidas, como has dicho tú, son pongo guantes, pongo mascarillas y pongo gel o limito ciertas zonas de acceso y eso no es suficiente. Y entonces ahora nos vamos a qué puede hacer el gobierno, ¿no? ¿Qué pueden hacer los destinos, los cuales desde mi punto de vista las organizaciones gubernamentales que gestionan esos destinos turísticos son los que su principal función es hacer atractivo el destino para que esos turistas vengan a él? ¿Qué es lo que pueden hacer? Y entonces ahora te hago la pregunta sobre la reflexión. Hemos hablado de que la tendencia es ese turista digital, ese turista que tiene una tendencia de compra menos presencial, menos de agencia de viajes. Además, la situación limita que los clientes hayan podido acceder a esas agencias de viaje presenciales a comprar los destinos. ¿Están los destinos preparados para realizar su función de atraer gente para captar a ese cliente digital? Pues yo creo que en general no. Hay casos que sí, ¿no? O sea, pero al final es bastante paralelo la gestión que se ha hecho interna para el propio ciudadano con la gestión que se tiene capacidad de hacer para atraer el turista de fuera. Entonces es totalmente paralela, ¿no? Miren el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda ha hecho una gestión que la percepción es muy inteligente, ¿no? O sea, primero se ha dedicado de su gente y como la percepción que se tiene es que lo han hecho muy bien, es mucho más fácil que ahora sean capaces de atraer a turistas. Fíjense cómo hemos cuidado de los nuestros, también vamos a cuidar así de ustedes. Hay destinos que realmente, aquí hay un factor importante y es el factor político, es muy importante. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo pensar que ahora se va a abrir a traer turistas y se va a ver nuevos contagios. Entonces, de alguna manera, yo creo que muchos gobiernos, muchas administraciones no están dispuestas a correr ese riesgo. Así ese destino realmente viva del turismo. Hay destinos en Colombia, como puede ser Santa Marta, que hay mucha informalidad también, se quiere quitar, pero ahora hay muchísimos hoteles, hay mucho comercio, hay muchas excursiones, casi todo el mundo vive directa o indirectamente de que hay un consumidor turista ahí, realmente. Entonces, claro, son puntos críticos, hay presión realmente de los gremios, pero realmente es complicado porque luego las administraciones no quieren ser las culpables de abrir y que realmente exista un alto número de contagios o de generar rechazos, ¿no? Que pensemos que hay pueblitos, no es ese caso, pero hay pueblitos en la montaña que están cerrados con ruedas y con palos y piedras que no entre nadie, o con barreras. El otro día, aquí ya se puede empezar a mover, nos fuimos a un cantón y había una barrera, había 2 chicos ahí en la barrera y de 4 que íbamos en el coche solo pudo entrar uno. Realmente fue, compró unas truchas y salió. ¿Por qué? Porque se está trabajando de una forma de control muy claro
sobre todo sitios que están más libres de que no se quiera entrar nadie. Yo creo que las administraciones tienen que trabajar de una forma paralela, ¿no? Pero tienen prioridades. Entonces, claro, la prioridad es su ciudadano, que también es su votante. Entonces, hay que entender eso como contexto. En segundo lugar, hay destinos que realmente sí tienen mayor capacidad técnica o tienen mayor presupuesto o ya estaban bien posicionados con un tema de seguridad, que están bastante mejor preparados, ¿no? Y hay otros destinos, como podemos irnos a Cancún, por ejemplo, que evidentemente tienen mucha urgencia, porque Cancún es casi exclusivamente turístico. No es que exista mucha otra actividad. Hay muchos hoteles, muchas inversiones internacionales que se van a ir si no se reabre realmente. Ya venían arrastrando problemas, como el tema de sargazo, el tema de inseguridad, etcétera. Entonces, claro, esto cae sobre mojado, realmente un escenario difícil de un punto de vista económico de inversión. Entonces, ¿qué ocurre? Intentan sacar un sello rápido que no se sabe bien de qué organización con tal de rápidamente volver a recuperar cuando ahí sí existe un altísimo riesgo. Realmente, más en un caso como México, ¿no? Que fue de los que más tarde empezaron a gestionar la pandemia de alguna manera. Entonces confluyen varios temas ahí de reputación y de estar menos preparados realmente cuando realmente tienen más necesidad. Hay destinos que ya están empezando a abrirse porque tienen muy poquitos casos o ningún caso, encima están en entornos naturales, saludables, cuidan muy bien sus protocolos y están bien preparados realmente para empezar a atraer visitantes, pero porque al final es una escala menor. Y a una escala menor es bastante más sencillo gestionar esa mitigación del riesgo. Pues está bastante complicado, en verdad, y depende de casos muy diferentes. Para las administraciones, sobre todo las que tienen del turismo un verdadero eje de desarrollo, en el caso de Colombia ya se hablaba del turismo, el nuevo petróleo que no se acaba, porque precisamente si se hace de forma sostenible, puede durarte 500 años, ¿no? Y seguir creciendo la actividad turística, incluso mejorar. El recurso es con tal cual venía con los planes, que vemos los planes de turismo que tenía Colombia, entendía el turismo como nuevo petróleo de una forma sostenible, habla de economía verde, habla de economía naranja y de mejorar el recurso conforme crece la actividad. Eso es lo que realmente lo puede hacer mucho más sostenible. Estaba en ese plan y ahora realmente esto pues frena mucho realmente la capacidad de traer turistas y de inversión, pero yo confío mucho en que tal como está estructurado y como está pensado, pues se va a poder recuperar, ¿no? En cuanto esto empiece a mitigarse de una manera, va a estar más preparado para recuperarse. Hablamos de destinos como Dominicana, ¿no? Dominicana también pues estaba creciendo a pesar de todos los ataques, ¿no? En este caso de los americanos que tuvieron ahí unas historias. Pero bueno, hay mucha inversión, hay buenos protocolos y realmente sí estaba siendo un punto interesante en el tema del Caribe, que iba a desarrollarse bien. Están bastante bien preparados porque ya llevan tiempo trabajando en protocolos de bioseguridad, protocolos de todo este tipo y además tienen una percepción positiva porque no gestionaron mal el tema de su crisis de reputación que tuvieron. Entonces, al final, pues eso tiene una mayor confiabilidad. En el caso de Ecuador, pues complicado, ¿no? Porque ya arrastra de hace mucho tiempo una crisis de confiabilidad en general, por todos los impactos que pueden llegar a Europa o a Estados Unidos o a Canadá de lo que ocurre en Ecuador, ¿no? Tampoco se cuida mucho la comunicación, al final los medios están bastante politizados y todo eso genera una atmósfera en la cual no se está bien preparado realmente, si bien si hace falta de un punto de vista de recuperación del mercado nacional, empezar a trabajar bien. Aquí tenemos destinos como Ambato. Ambato estaba funcionando muy bien. Baños ya es todo un señor destino, un destino internacional, muy preparado, con muchos hoteles, muy diversificados. Estaban funcionando bastante bien. Y al final sí se está invirtiendo en trabajar realmente la recuperación de ese posicionamiento. Se está trabajando con el tema de los turoperadores. Casos como Guayaquil. Guayaquil lo va a tener más complicado porque piensa un turoperador americano, si tiene que llevar a su turista a Guayaquil, pues antes se lo lleva a Baños, ¿no? O se lo lleva a otro sitio donde realmente exista ese trabajo previo, esa confianza en la forma de trabajar y de invertir. Entonces es muy diversa la respuesta. Los gobiernos realmente yo creo que tienen que trabajar en paralelo y todas las acciones que tomen, sobre todo si son destinos turísticos o potencialmente turísticos, el turismo realmente no es un factor más, no es un factor de ingreso, no es un 4% del PIB o un 6% del PIB, sino realmente es lo que te puede hacer crecer en un entorno como esto y diversificar la economía y la fuente de ingresos locales. Se tienen que entender cómo esa capacidad que tiene de palanca realmente sobre el territorio transformador
y de cuidar y mejorar los recursos y realmente ponerlos en valor. Las administraciones tienen que tomar decisiones pensando en el ciudadano, evidentemente, pero también pensando en su futuro turístico. En su futuro turístico, porque al final eso va a marcar que la recuperación sea más lenta o no exista, ¿no? O realmente pueda ser un poquito más rápida porque se está trabajando conjuntamente, ¿no? Eso es un poco una respuesta común a un panorama muy heterogéneo. Una cosa, tú y yo hemos trabajado conjuntamente en el desarrollo de proyectos para destinos, para desarrollar esa analítica de cliente para destinos turísticos, para empresas turísticas también, en el cual siempre intentamos, ¿no?, identificar cuál es el cliente potencial para dirigir la mayoría de los esfuerzos a ese cliente y no desgastar o invertir recursos en clientes que a lo mejor sea mucho más complicado que sean consumidores de ese producto, ¿no? En este caso, has hablado de muchísimos elementos, cómo está interconectado todo, cómo el turismo no es un negocio, sino es una palanca dinamizadora de un territorio que genera otras muchas actividades, porque es lo que motiva el movimiento de personas, y el movimiento de personas es desde el inicio de las civilizaciones lo que ha generado la economía, ¿no? La economía nace por el movimiento de las personas hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en un escenario al que nos enfrentamos, en el cual hay una gran contracción de la demanda? Dentro de la contracción de la demanda hay un papel de seguridad, en el cual ya entramos en variables psicológicas como es el miedo, que puede ser un elemento muy determinante por encima del precio, por mucho que queramos. ¿Crees que los destinos que no hagan sus tareas respecto a analítica de ese cliente, analítica de sus recursos, a planes de desarrollo más ecológicos o más sostenibles para alargar ese proceso, no les puede ocurrir como casos como en México Acapulco, ¿no?, que se creían que eran los dioses del turismo mexicano, que era la florinata, ¿no?, el turismo de mayor calidad, y que ahora mismo Acapulco, si no me equivoco, y eso me lo vas a corregir tú, está etiquetado como uno de los destinos más inseguros que hay? Bueno, tengo una buena amiga precisamente que trabaja en el COI, ahí en Acapulco, y pertenece a la red de seguridad turística de la OEA. Estamos en constante comunicación. Pues sí y no, te cuento. O sea, realmente el caso de Acapulco es un caso peculiar, porque realmente fue un caso de destino maduro que no se reconvirtió en su día. Entonces tampoco se hizo, como bien dices, una analítica de por qué el cliente estaba dejando de ir. El cliente internacional también surgió, que hubo nuevos destinos como Cancún, que realmente se polarizó. El turismo mexicano en ese caso, en otros sitios, Veracruz. Hay muchas playas del Pacífico, nuevos destinos. También coincidió el... Perdón. Perdón, me llamaron. Ahí está. Estoy con el celular. Y realmente Acapulco sí es cierto que realmente tiene un tema de peligrosidad, de percepción de peligrosidad, que la mayoría de demanda es nacional. Acapulco vive prácticamente hoy en día de la demanda nacional. Es una demanda que está acostumbrada, que ya lo conoce de toda la vida, sabe que ha habido problemas, pero está sobre todo menos sensible a temas de percepción de inseguridad, porque ya lo conocen. Eso es el estado de Guerrero. En lo que es el propio playa de Acapulco no es tan peligroso, es mucho más peligroso en lo que es Guerrero en sí, o sea, más hacia arriba, más hacia la montaña. Pero también te digo que es un ejemplo hoy en día de cómo se puede recuperar demanda gracias a un trabajo integral de seguridad turística, porque ha partido de ahí. O sea, el verdadero problema empezó ahí, llegó a un punto de pico bajo, donde ya no podía, realmente ya se generó casi sin demanda, y empezó a recuperar precisamente desde la palanca de la seguridad. Primero, en la demanda nacional es mucho más difícil en la internacional, y más cuando habían productos alternativos. Sí se percibe inseguridad, un turista internacional es complicado que vaya, te cuento, eso es cierto. Pero poco a poco se va recuperando esa demanda, porque realmente hay un trabajo técnico muy potente y muy ejemplo, ¿no?, para el resto de México y también de la región, de cómo se ha hecho.
Se ha hecho un trabajo muy integral con los hoteleros, con toda la cadena de valor, el ecosistema de valor, con la sociedad civil. Ha habido un trabajo muy fuerte. Ha habido muchos temas de atención al turista, realmente que pequeños hurtos, pequeñas cosas, se ha solucionado con mucho valor, incluso se ha reembolsado a la gente, o sea, se ha trabajado muy bien en ese sentido, si bien todavía le pesa tanto el ruido acumulado que, que es difícil que vuelvan a ser esa joya, ¿no? de Julio Iglesias y los años 70 y lo que fue, ¿no? Los picados, pues todo lo que vimos de Acapulco, ¿no? En las películas de los 70, los 80, realmente Marisol, ¿no? Realmente ese destino va a ser difícil de reconvertir, pero precisamente porque se trabajó poquito o nada en lo que tú dices, esa analítica de cliente en esas palancas en cuáles potenciales clientes realmente sí estaban dispuestos a hacer. Se dio cuenta que era cierto tipo de perfiles nacionales que generaban casi tanto ingreso y que realmente esos factores de variable de percepción no eran tan importantes o no eran tan críticos en su ecuación de valor de la decisión de dónde pasar las vacaciones y se trabajó mucho el tema de fidelización, pero se hizo tarde, por eso todavía se está recuperando. Hay destinos que pueden caer en declive con esto si piensan que va a volver lo de antes. Evidentemente, esas variables que hacen que un turista decida nuestro destino y no otro, hay que tenerlas más medidas que nunca, porque al final son decisoras, sobre todo cuando afecta a la percepción de seguridad. Piensa que te vas a ir con tus hijos a un sitio que no conoces, ¿ya? Entonces, claro, ¿cuáles son los factores críticos? ¿El precio? No, como bien dices, realmente es tener muy claro para ese nicho en concreto, para ese segmento en concreto, saber qué impacto les están llegando, cuál es el posicionamiento de nuestro destino respecto a esa percepción de seguridad e inseguridad y cuál es el valor que suma en el denominador realmente que hace que esas pequeñas percepciones de inseguridad no sean tan decisivas a la hora de decidir nuestro destino que otro. Al final se trata de saber trabajar mucho mejor la ecuación de valor de la demanda y saber cómo estamos posicionando para cada uno de los nichos, para trabajar específicamente en esa percepción de cada atributo para esos nichos. O sea, ya no es un tema de marketing de cañonazos o de grandes distribuidores o de llenar 1000 hoteles. O sea, ya no se trata tanto de eso, sino de realmente trabajar nicho a nicho, segmento a segmento, preocupación a preocupación y, por tanto, a percepción de cada uno de nuestros atributos. Es uno crítico, no es lo mismo un cliente aventurero que decide irse a la montaña en una pandemia como esta, porque realmente la percepción de inseguridad es diferente que una familia más o menos acomodada, acostumbrada a sus comodidades, que decirse a la playa de vacaciones. Los atributos que va a buscar para decidir realmente son muy diferentes de un segmento a otro, por tanto, ni se puede hacer el mismo marketing, ni la misma comunicación, y mucho menos se puede decir lo mismo para todos, porque lo que es para todos no es para nadie en concreto, ¿no? Entonces, esa analítica cada vez es más fundamental. Por suerte, cada vez tenemos más herramientas para medirlas, pero claro, también desde el trabajo colaborativo del destino tenemos que trabajar en esa inteligencia de destino que haga que realmente sepa cuáles son nuestros atributos percibidos y cuáles son las prioridades para trabajarlos, ¿no? A la hora de esa recuperación de demanda. Todos tienen que ver con la confianza, pero todos tienen sus matices dependiendo del tipo de target que vamos. ¿Qué crees que va a ocurrir? Viendo un poco, te lo pregunto, no como bola de cristal, ¿no? Sino por todas las conversaciones que tú y yo tenemos a la hora de analizar modelos de negocio, analizar destinos, analizar, bueno, pues la capacidad de inversión que puede llegar a captar un destino para su modelo de negocio, ¿no? Tú y yo cuando hemos hablado de los vehículos de inversión para montarlos, para abrirlos en Sudamérica, hablamos siempre de modelos de desarrollo de un área, no hablamos de un hotel en un destino, ¿no? Hablamos de ese ecosistema. ¿Crees que estas limitaciones en los aforos, estas limitaciones sobre los miedos a la hora de elegir los destinos, va en contra de esos modelos turísticos de volumen, como podría ser ciertas zonas en España, ciertas zonas de Mallorca, en México ese Riviera Maya, en Costa Blanca? ¿Crees que va un poco en contra, que van a estar más penalizados que los que estaban más centrados en otros modelos de turismo? A ver, hay dos lecturas ahí. Por un lado, la respuesta es sí.
evidentemente la percepción que tú tienes, por ejemplo, el caso de Benidorm, ¿no? Pongamos Benidorm. Benidorm para cierto tipo y el público español o el público internacional, ¿cómo se percibe? Para un público español, yo he conocido gente de Madrid que ni de broma iría a Benidorm, precisamente por eso, por la percepción de que la playa está saturada, que está todo lleno de gente, que somos ovejas, que sí. Pero he conocido otros nichos de mercado que así hayan riesgos, prefieren Benidorm a cualquier otro lugar. Entonces, claro, para cada uno tiene una percepción diferente y si hablamos del gran grueso de demanda, evidentemente seguirán siendo modelos que gustan a determinados segmentos grandes de demanda, ¿no? Como puede ser el caso de las familias del interior de España, ¿no? De Castilla-La Mancha, de Madrid, de Castilla-León, del País Vasco. El vendedor en este caso seguirá exactamente teniendo ese buen posicionamiento y simplemente estarán atentos a lo cuáles son las medidas. ¿Pero por qué? Porque realmente para ellos, en el numerador de la ecuación de demanda, suma tanto la experiencia de venidor que pesa menos realmente los inconvenientes, siempre y cuando el precio no se vaya, no sea el adecuado. Ese sí es un factor de pérdida de segmentos. No tanto. Si hablamos de captar una demanda internacional grande, evidentemente sí va a estar penalizado por ciertos segmentos cada vez más grandes de demanda. Evidentemente van a buscar otro tipo de experiencias más auténticas, más en naturaleza, más sostenibles y el posicionamiento, pero pasa exactamente igual, posicionamiento de sitios como Benidorm o como Cancún o como Riviera Maya. En Riviera Maya tenemos el caso del propio Cancún o tenemos el caso de Tulum. Tulum ya está posicionado como más, no iba a decir más de lujo, pero sí más abierto, más en la naturaleza, sí, más vinculado a una playa libre. Entonces, no tiene... puta, perdón. Tenemos aquí palabras. Un segundito. Es que convivimos con gente, eso es lo que tiene. Tulum sí está con un posicionamiento menos afinado realmente a ese tipo de demanda. Pero exactamente igual en Benidorm, ahora en Benidorm están diciendo que como no hablan en la playa 24 horas, los ingleses no vienen. No están viendo el hacinamiento, están buscando otro tipo de valores, a pesar de sí va a ser más complicado ante nuevas inversiones generar un modelo expansivo, un modelo de estos realmente que estaban funcionando más por volumen, pero sí al final lo que tenemos que hacer es adaptar esos modelos de negocio a modelos con mayor esparcimiento sin realmente despreciar el tema de las economías de escala. O sea, porque aquí el modelo de negocio es importante tener el tema de las economías de escala, pero también tenemos una variable que no se está utilizando bien, que es el tema del espacio que tenemos disponible, ¿no? Por ejemplo, ahora hay bares, restaurantes que están diciendo de déjame usar la plaza que tenemos enfrente para guardar esas 20 mesas que necesito para seguir abierto y mantener el empleo. Porque si no, al final no puedo, pero necesito utilizar la plaza. Yo creo que igual va a pasar con hoteles y va a pasar con realmente modelos de negocio de volumen, que lo que van a hacer es distanciar físicamente realmente dónde están los turistas, dónde están los clientes, distanciar por turnos también el tema de buffets, va a haber una adaptación, pero no creo que ese modelo se acabe tal cual, porque al final se va a tener que adaptar. Hay variables importantes y es muy importante que el turista de siempre, que gusta ese modelo, porque hay muchos, como el modelo todo incluido, el resort, ¿no? Hay muchos que gustan de ese modelo, realmente se sientan seguros porque realmente tenemos unos protocolos. Si yo tuviese que hacer nuevas inversiones, evidentemente sí tendría que tener en cuenta ciertas consideraciones, sobre todo de los espacios físicos que tienen entre ellos y en trabajar mucho la percepción de experiencia exclusiva, aún así tengan 1000 clientes en el hotel, ¿no? Entonces, al final yo creo que es un trabajo importante que tenemos que hacer de adaptación. Sí se va a ver penalizado posiblemente el modelo tradicional de siempre ante nuevas inversiones, pero no va a dejar de existir los modelos extensivos porque al final la industria vive de eso, es lo que más empleo genera realmente los destinos. Entonces tampoco las administraciones van a permitir y sí se van a trabajar realmente en protocolos porque es una locomotora, ¿no? Entonces la locomotora no se debe parar realmente. No es lo mismo tener 10 hoteles de 10 habitaciones que 100 hoteles de 1000, ¿no? Entonces al final no se genera la misma economía del mismo tipo de empleo. Perdón, ya acaba. Del mismo tipo de empleo. Entonces sí se va a ver penalizado por un lado, pero por otro lado, si se adapta adecuadamente, va a tener oportunidades, porque la gente se quiere ir de vacaciones a normalmente un sitio que confíe y
que ya conozca. Y eso, modelo, por ejemplo, extensivo de sol y playa, hay muchos, ¿no? Una pregunta, y porque es la pregunta top de estos 3 meses, lo cual además es curioso porque se lleva hablando 3 meses de no entrar en una guerra de precios, de no bajar precios, de no hacer grandes descuentos, y ya en la primera semana hemos visto descuentos del 50 y el 60%, ¿no? Gancho, no gancho, más atrayentes o menos atrayentes, ya estamos entrando en esa dinámica, ¿no? Los modelos de volumen están abocados ahora a redefinir sus políticas de pricing. Esos esfuerzos que hicieron desde 2010 por siempre y ciertos destinos, decir, no somos un destino de valor y por eso lo valemos y por eso subimos los precios, no están obligados ahora o todavía tienen elección. Qué buena pregunta. O sea, y esto no es de ahora, yo creo que es de antes, ¿no? Tú sabes que yo he trabajado con cadenas hoteleras también, de volumen, y al final no hacíamos descuento en precio, lo que hacíamos era un descuento justificado para nichos. De hecho, creo que lo siguen haciendo, ¿no? Porque al final no se trata de bajar un precio en escaparate, sino de trabajar nichos de demanda de forma muy específica y con alto valor. Ahí hace falta innovación. Hace falta innovación sí o sí. ¿Por qué? Porque al final un descuento del 50% no te dice nada, pero que te incluye una cantidad de cosas al mismo precio, pues sí, realmente aporta valor, o que realmente vaya dirigido específicamente a ciertos nichos de demanda que se han visto desfavorecidas, como gente que está en desempleo, que acaba en desempleo. Eso no te canibaliza el resto de la demanda. Entonces sí se necesitan redefinir técnicas de pricing. ¿Por qué? Porque al final es un escenario, como se dice en revenue, ¿no? De fechas azules. Son fechas de baja demanda que requieren políticas de rápida dinamización de la demanda, exactamente igual que pasaba antes de la crisis. Entonces, fíjate que ahora tenemos 3 factores, ¿no? Por un lado, estrategias de recuperación de demanda, cuando la demanda está muy baja, el ritmo de demanda es muy bajo. Ahí ya tenemos nuestro inventario comercial de qué cosas tenemos que hacer en color azul, ¿no? Eso sí o sí hay que hacerlo porque el escenario es ese, pero es que además lo tenemos que hacer de una forma diferenciada porque está todo el mundo compitiendo, hay exceso de oferta y falta de demanda, tenemos que diferenciarnos en eso. Claro, el que añada mucho más valor igual necesita bajar menos los precios. El que ya tenía trabajada la confianza de su demanda necesita bajar menos los precios. Conozco casos en Alicante, ¿no? Que tiene una demanda muy fidelizada y que realmente, bueno, en Colombia exactamente, también hay casos que está muy fidelizada su demanda y que no es tanto una variable de precios, hay un ajuste, pero no son tirar los precios porque necesito meter gente sea como sea. O sea, el valor diferencial no va a ser tanto el precio, sino el equilibrio entre la diferenciación, la confianza que yo genere y que ya tenía ganada, ¿sí? Y realmente, pues, motivos atractivos para ir a este determinado destino o a este determinado hotel y no a otro. Entonces, al final, no es solo una cosa, esto ya no es como antes, bajo el precio y lleno, eso se ha acabado, porque no hay demanda para todo eso, sino tengo que trabajar las 3 líneas. Un posicionamiento de valor adecuado a la realidad que hay, porque es la que es. Una diferenciación que me haga tener mayor valor respecto al resto de competidores. Esa confianza hay que trabajarla muy bien. Como decía, los ad prosumes ayudan mucho, porque al final donde la gente se sienta seguro de ir llevar a sus niños este verano, pues eso va a tener un valor. Y luego un precio ajustado a las nuevas circunstancias de demanda. Estamos hablando de descuentos igual de un 10, de un 15%, pero no como tales, o de un 20%, pero no como tales, sino como agregadores de valor con otras cosas. O sea, les están incluyendo más cosas, están haciendo descuentos a segmentos específicos, a otros no, porque todavía tienen esa capacidad. Y al final se trata de trabajar en esas 3 líneas a la vez. Solo bajar el precio y chao, yo eso no dudo que funcione, porque además eso no da con ninguna confianza. Significa que no estamos trabajando seriamente en nuestros clientes y en trabajar la confianza de los clientes. No tenemos nada diferente que ofrecer. Por tanto, lo único que sabemos hacer es bajar el precio, ¿no? Es un tema también de percepción de las marcas que están haciendo. Están en saldos porque no saben hacer otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que entendamos eso, porque si no queremos bajar el precio tanto, pues nos va a tocar realmente trabajar en valor, trabajar en diferenciación y en esa confianza, ¿no? Eso es crítico. No es solo bajar el precio y llenar. Creo que lo has dicho, no trabajar. Al fin y al cabo, trabajar, ¿no? Bajar el precio,
incluso es malo para el sector porque estás denostando también el producto de los que sí que están trabajando en generar ese valor, ¿no? Y al fin y al cabo, pues estás maleducando al mercado, ¿no? Quiero, bueno, sabes que podríamos tirarnos horas hablando, ¿no? Sí. Y teorizando sobre mil elementos, ¿no? Y casi analizando casos concretos, pues este así y este de la otra manera, ¿no? Te quiero hacer dos preguntas. Una va muy ligada a este aspecto y quiero que me lo respondas desde el punto de vista de lo que tú mejor sabes hacer, que es la analítica de cliente, ¿no? Víctor nos dice, todos los hoteles con cancelación gratis. ¿Qué hacemos con esto? Desde la analítica de cliente, ¿no? ¿A qué cliente o qué segmento sería susceptible a una política de cancelación gratis, o si por el contrario es beneficiosa, es el pan para todos, entonces pan para nadie? Qué pregunta más difícil, oye. No es fácil. A ver, al final esto se llaman, desde la analítica de cliente, esto se llaman barreras a la venta. Entonces, claro, ¿cuán importante es la cancelación gratis para un nicho de cliente o para otro? O sea, esa es la respuesta, ¿no? Entonces, si yo consigo identificar que para determinados nichos de demanda la cancelación gratis no es tan importante, son otras variables, trabajaré antes otras variables que la cancelación gratis. Si para el 90% de mis clientes la cancelación gratis es un factor decisivo, pues tendré que tomar esa decisión. Pero como bien dices, desde una analítica de las perspectivas y los factores clave que hacen que cada nicho de cliente pues, nos reserva a nosotros y no a otros. Si yo tenía un cliente corporativo que estaba acostumbrado a no tener cancelación gratis nunca, igual no se la tengo que dar, pero sí tengo que flexibilizar por si no puede viajar por cualquier motivo, pues a la lógica en esto, ¿no? Si no puede viajar por cualquier motivo, pues que no se vea penalizado. Yo creo que hay que trabajar alternativas a la cancelación gratis, porque además los distribuidores se han aprovechado de eso. Tuvimos el caso de Booking, acuérdate, también tuvimos problemas con eso. Entonces, claro, no se trata de quién hace el negocio y quién se come el marrón, ¿no? Se trata de un riesgo compartido entre lo que es la oferta y la distribución y mecanismos realmente alternativos a la cancelación gratis, porque al final nos hunden, ¿no? Nosotros hemos preparado todo, los empleados, la oferta, el hotel está perfecto, y de repente nos cancelan masivamente porque hay una noticia de que se han disparado los casos en cualquier lugar. Tenemos que trabajar por escenarios, o sea, ¿qué escenarios pueden ocurrir? Ese es uno de los que pueden ocurrir. Y nosotros tener medidas realmente ya previstas, analizadas, trabajadas para poder ofrecer alternativas. Yo siempre digo que entiendo que al final no se trata de cancelar y devolver el dinero, sino realmente dar mayor beneficio por postergar la reserva, porque al final pueden ocurrir, hay mucha incertidumbre, el cliente no tiene por qué comerse todo el riesgo, pero el hotel tampoco. Entonces, al final hay ni el distribuidor tampoco. Entonces, es un riesgo compartido entre los tres, ¿no? Y yo creo que si se consiguen esos equilibrios y esas medidas alternativas, sobre todo que tengan que ver por, oye, mira, pues ha pasado esto, no pasa nada, yo te postergo para dentro de 2 meses o para cuando tú puedas y encima te hago un upgrade, ¿ya? No hay problema, porque tampoco tenemos un ritmo de demanda que vayamos a sacarle mucho más al upgrade, a la habitación superior. ¿Entiendes? Entonces, al final, yo creo que hay que hacer medidas alternativas aumentadas, realmente que al final valga la pena esperar y no valga la pena tener que reclamar el dinero. Habrán otros casos donde realmente sí lo necesitemos hacer porque sean casos que no tienen, se han quedado en paro las dos personas, no saben nada sobre su futuro y evidentemente es un dinero que necesitan para comer. Entonces, claro, yo creo que además de negocios tenemos que ser personas y saber delimitar cada caso y tener una política no solo mirando los números del hotel, sino mirando también el bienestar de nuestros consumidores, ¿no? De nuestros clientes. Entonces, hay casos y casos. Por ejemplo, hay casos que no han perdido su empleo, sus ingresos, temas de funcionarios. Entonces, yo ahí flexibilizaría realmente, porque van a seguir cobrando todos los meses. Y hay casos que han hecho un esfuerzo máximo y necesitan ese dinero, tienen que recuperar. Entonces, yo estudiaría muy bien quién es mi cliente, cuál es el porcentaje de cada uno de ellos y en base de eso haría estrategias distintas a cada uno de esos nichos, ¿no? Porque al final no todos perciben el mismo valor en las mismas cosas. Y el tema de la cancelación gratuita para todos al final es un arma de doble filo que yo creo que no se debería hacer.
sino flexibilizar realmente si ocurre algo, ¿no? Porque al final el riesgo tiene que ser un tema compartido entre los tres, ¿no? El cliente, el distribuidor y el propio hotelero. Y para finalizar, una que me ha gustado mucho, nos lo hace Santiago Migueles, porque es algo con lo que yo también soy muy crítico, y es la prueba piloto que se ha hecho en Baleares para crear pues esa seguridad para el resto de España de cara al resto de la temporada, ¿no? También han salido, evidentemente, otros destinos diciendo que ellos también quieren o querían ser prueba piloto y que lo han sido otros, ¿no? Y aquí sí que entonces yo también te doy un poco mi opinión para, como colofón a esto, para que nos des ese tip final. Y entonces yo veo un poco las suspicacias, ¿no? Se hace en Baleares, donde hay mayor concentración de las principales hoteleras. Se hace con Alemania, evidentemente uno de los principales mercados emisores y propietarios de viviendas en Mallorca. Se hace a través de TUI, ¿no? Uno de los mayores tour operadores, de los cuales están basados. Que ¿esto ha sido casual o no ha existido casualidad en todo esto? Bueno, yo soy de la opinión de las casualidades no existen, ¿no? O sea, o hay muy poquitas. Sí, o sea, tampoco porque hay que ser excesivamente crítico, en algún lugar hay que empezar. Eso es como cuando se eligen los destinos del inserso, ¿no? ¿Por qué estos y no los otros, no? Entonces, al final, pues nunca llueve a gusto de todos. Evidentemente, Mallorca es uno de los principales clústeres, donde están allí operadores, hay muchas empresas, hay muchos intereses, grandes cadenas. Yo creo que va más por ahí, pues Meliá, Barceló, tienen sus sedes allí. El mercado alemán es súper importante para Mallorca, de hecho es el prioritario que tienen ellos allí. Entonces, bueno, se ha hecho ese piloto, yo creo que también justificado de alguna manera por variables de que el turista alemán pues no es el hooligan inglés, ¿no? Que nos viene a veces a Benidorm o nos viene a otros destinos. Es un cliente como un poco más civilizado, donde tiene menos todos y con respeto a todo el mundo, ¿no? Pero como con esa cultura realmente un poco más socialmente moderada, pero evidentemente también hay presiones políticas y también hay presiones de grandes cadenas, ¿no? Que al final son las que de alguna manera u otra, en el caso de España, igual que en otros países, pues tienen mucha influencia, ¿no? De hecho, Meliá tiene un porcentaje de Tour España, no sé si lo sabías. No, en el momento que empezaron a abrir, pues igual por ahí va un poco las cosas, ¿no? ¿Por qué no en Madrid, no? ¿O por qué no en Comunidad Valenciana? ¿O por qué no en...? Bueno, pues como todo, ¿no? Entonces, al final, pues el que más presiona es el que más tiene el piloto. Entonces, al final hay un argumento político siempre y hay una presión económica. Entonces, por ese motivo, yo creo que se ha elegido Mallorca, también justificando de que es una isla, ¿no? De que, bueno, pues están en la isla, si se contaminan, pues se quedan los zombies, ¿no? La llamaremos isla zombie. Un poquito con esa condición de aislamiento, pues se puede justificar, pero evidentemente yo también pienso que por detrás hay presiones políticas y presiones económicas, ¿no? Como casi todo, ¿no? En este planeta y en este sector, por suerte, por desgracia, es un poquito así. Bueno, David, pues yo creo que con esto podemos dar finalizado el live de hoy. Yo quiero darte las gracias a ti y al señor del taladro, ¿vale? Por estar Tiene en que el... trabajar, Claro, piénsalo. claro. Aquí damos cabida a todo y a todos. Ahora, de verdad, a ver si por fin puedes volver a España o que puede yo para que podamos sentarnos y sigamos teniendo estas conversaciones, continuemos con todos los proyectos que tenemos parados y Claro. bueno, para todo el que, por si no lo sabe alguien, David Vicent es uno de nuestros consultores asociados en el área de analítica de cliente y desarrollo de destino, herramientas que, como hemos hablado en el live de hoy, creo que son básicas para plantear las estrategias que el entorno nos está demandando ahora mismo. Esto ya no es un problema de digitalización, esto ya no es un problema de adaptación, esto ya no es un problema de transformación digital,
esto es un problema de que el mercado turístico nacional o los mercados turísticos internacionales tienen que dar un salto cualitativo para adaptarse a las nuevas generaciones y sobre todo a las nuevas condiciones y a los nuevos escenarios sociosanitarios que se nos están presentando ahora mismo. Y eso pasa por, como has dicho tú también, de analizar los clientes, analizar los segmentos y que políticas como la de bajar los precios de forma indiscriminada, lo único que denotan en muchos casos es falta quizá de ideas o de control y gestión de esa empresa turística. Así que si quieres despedirte con algún consejo, y si no, pues estamos en contacto y nos vemos la semana que viene. Sí, no, básicamente que se cuiden mucho. Acá nos estamos intentando cuidar mucho. Ahora también vamos a trabajar temas en Colombia y bueno, sobre todo un mensaje al sector, ¿no? Que hay que ser pacientes y que al final, si eso de que vamos a hacer negocios sin complicarnos la vida, pues ahora se acabó, ¿no? Esto que complicarnos la vida, si cabe más, trabajar como el que más y ser un poquito los mejores, porque ahora ya no es una cuestión de diferenciación y ganar más, sino de supervivencia. Entonces, al final, aspectos como el de hoy, de la percepción de seguridad turística, es un tema de destino, no es un tema solo de mi hotel, de que mi hotel tenga un sello, sino de que desde los propios hoteles insistamos en ese trabajo al destino, porque recordemos que la gente va a un destino y luego elige un hotel dentro del destino, mayoritariamente. Entonces, esa es la presión que necesitamos ahora hacer para que las administraciones realmente, más allá de ayudar al sector que lo necesita, dar ayuda de todo tipo, realmente quiera trabajar conjuntamente para esa recuperación de la percepción de seguridad y de la percepción de los atractivos, que es lo que hace que la gente venga y llene los hoteles, ¿no? En ese orden. Entonces yo creo que es momento de eso. Pues nada, muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Gracias por formar parte de Gestintur y disfruta los 60 días de más que te han dado para seguir en Ecuador. Me da para aprender quichua. La próxima la haré con una pluma de cóndor en la cabeza seguramente. Si lo haces con una pluma de cóndor, me busco yo un gallo o una gallina y me pongo yo también una. Bueno, David, muchas gracias, sí. Y hasta la vista. Hasta luego. Que estén muy bien, señores.